El cine del terror simplemente es magnífico. Tal vez se deba por su misma sencillez que nos transmiten algunas emociones como el miedo, la ansiedad y aquello que nos hace pensar qué es lo que va a ocurrir a continuación. Eso simplemente es algo que cualquier otro género dentro del cine es único. Pero vamos a ver un tema más profundo todavía. En nuestro mundo se ocultan muchas cosas terribles que inspiran a diferentes escritores y directores. Sin embargo, existen todavía historias muy crueles, tan pesadillescas, que aún no se han contado. En este caso, vamos a hablar de una historia ya muy conocida. Una historia que inspiró en sí algunas películas y enormes franquicias de terror. Y también inspiró a una banda de new metal en escribir una canción tan brutal. Abróchense los cinturones, porque este viaje va a ser muy terrible. Y puede que algunos de ustedes no lo soporten. Así que siéntense incómodos porque acabamos de sintonizar Surd Horror. Comencemos. A principios del año 2000, el género del metal comenzó a llamar mucho la atención por un nuevo subgénero que había nacido, llamado el new metal. Muchas bandas que empezaron a tocar este nuevo estilo se caracterizaban mucho por la rapidez y la brutalidad en los instrumentos, y en la manera de cantar era muy el estilo de rap o un hip hop. Entre esas bandas, las más sobresalientes, se encontraba Slipknot o Mudvayne, Limp Bizkit, entre otros. Pero en este caso de esta historia terrible que vamos a contar a continuación, vendría siendo la banda Mudvayne. En el disco LD50 hay una canción que no te la puedo poner por temas del copyright, pero esta canción se llama Nothing to Gain, por si quieres investigarla. La letra es muy pesadillesca. Parece estar hablando en primera persona. Una persona que le gusta la carne humana, como se menciona en la canción, y si moja sus manos en otra sangre y lo hace como manera de pregunta, ¿estaría enfermo? También se habla mucho sobre una madre que lo sobreprotegía mucho. Entonces, al momento de que escuchaba esta canción una y otra vez, decidí investigar la historia de fondo. Y algunos de ustedes ya la conocen y otros simplemente no, pero decidí llevarlo al canal. La historia que cuenta la canción de Mudvayne, Nothing to Gain, es la siguiente. Hace muchos años, en los Estados Unidos de Norteamérica, justamente en el lugar que estás viendo en el mapa, nació un niño dentro del seno de una familia altamente religiosa. Su madre lo protegía mucho. Era una mujer muy, pero muy sobreprotectora. Ella no dejaba que su hijo saliera a ningún lado. Entonces esto generó en el joven problemas de ansiedad, inquietud, y pues no se relacionaba muy bien con los otros niños de su edad, ni mucho menos con su propia familia. Este niño contaba con un hermano, pero rara vez lo veía porque su madre siempre los alejaba demasiado. Y en una ocasión, tanto el papá como este otro niño fallecieron en un extraño accidente que no se sabe el por qué o quién lo ocasionó, pero se cuenta que ellos murieron en un terrible y fatal accidente en esa casa. Años posteriores,
La madre se hizo cargo del pequeño Ed Gein, así se llamaba. Pero Ed Gein tenía una obsesión muy extraña con los cuerpos humanos. Entonces, cuando la madre falleció, dejando a su hijo solo, él comenzó a hacer sus fechorías. Y como no había nadie que le dijera qué es correcto y qué no, pues sus fechorías no tuvieron ni siquiera un límite. Así como te lo puedes imaginar, una persona totalmente trastornada y perturbada en su mente, que no tenga nadie que le diga qué hacer y qué no, nadie que contenga esa locura o la imaginación terrible. ¿Qué cosas tan brutales puede ocasionar una persona enferma? El resultado no podría ser más que obvio: un asesino serial. Así es. Así fue como Ed Gein se convirtió en uno de los asesinos más terribles de los Estados Unidos de Norteamérica, y claro, uno de los más morbosos, por así decirlo. Ed Gein, dentro de su localidad en Wisconsin, comenzó a asesinar mujeres y a sacar los cuerpos de los ataúdes, según él, porque le encantaba decorar su casa con los huesos humanos y la piel. Se fabricaba todo tipo de accesorios: bolsos para mujeres, tacones. También comenzó a maquillarse, sí. Y en su casa tenía algunos accesorios como lámparas, sillones y muebles en cualquier otro tipo, hasta platos incluso. Pero recuerda, todo eso era con huesos humanos. La casa de Ed Gein simplemente era un museo del horror. Todas las paredes tapizadas de piel humana. Las alfombras estaban completamente hechas de órganos. Los vasos, los ceniceros, los platos, como lo vuelvo a mencionar, todo estaba cubierto de piel humana o hueso. Pero ya en una ocasión, la policía comenzó a investigar unos crímenes muy extraños cerca de la casa de Ed Gein. Entre esos crímenes primeros fue que una mujer, la dueña de un bar, desapareció. Posteriormente, otra mujer también murió en extrañas circunstancias. Más tarde que nunca, dos personas cercanas a Ed Gein, como vecinos o compañeros, se acercaron para preguntarle algo acerca de esas personas desaparecidas. Él los atendió con una vestimenta de carnicero y algunas manchas de sangre. Pero la policía ya venía en camino. Para cuando los oficiales y los detectives arribaron a la casa de Ed Gein, se encontraron escenas muy terribles. Y esto va más allá de la imaginación o cualquier película de terror. Lo que encontraron fue el cadáver de aquella mujer del bar, colgada de los tobillos de cabeza abajo, completamente abierta. Todo lo que te conté sobre la casa de este hombre estaba cubierto de esa manera. Y aquí no termina el caso. La mamá de este señor, la madre de Ed Gein, seguía estando ahí. Seguía estando en la cama, completamente esquelética o en estado de avance de putrefacción. Y él decía que había hecho todos esos crímenes porque escuchaba la voz de su madre que le ordenaba qué hacer. Ya estando encerrado, confesó todos sus crímenes y fue puesto obviamente en una prisión, pero después de eso fue removido a un área donde fue estudiado psicológicamente, y ahí pasó los restos de su vida. Te podrás imaginar, ok, aquí termina esta brutal historia, pero no. Posteriormente a esos años, el cine, bueno, se inspiró en este sujeto. Te voy a contar rápidamente algunas historias de ficción que inspiraron el cine. La primera vendría siendo Hannibal Lecter. Hannibal había nacido en Lituania
y parte de su vida la había pasado mal durante la Segunda Guerra Mundial. Para cuando el ejército soviético perdía cada vez más fuerza en este lado de Europa, los alemanes invadieron Lituania y obviamente en un invierno despiadado, Hannibal vio cómo los alemanes se comían a su hermana. Cuando la guerra terminó, los soviéticos encontraron al pequeño Hannibal completamente desnutrido, y ya en su etapa de adolescente y parte de su juventud adulta, Hannibal comenzó a ser una persona totalmente agresiva y a gustarle mucho la carne humana. Después, el cine comenzó a sacar otras historias, como por ejemplo una de mis favoritas, que vendría siendo La Masacre en Texas. Todos conocemos la historia de Thomas Hewitt, o le van cambiando el nombre con cada versión. Un niño con deformidad nace en Texas con una familia demente y comienzan a matar sin piedad alguna. Para terminar con este video, la reflexión es esta: la realidad siempre va a superar la ficción, aunque la realidad suele ser a veces despiadada o abrumadora. Nunca te confíes, puesto que tu realidad, tanto como la mía, puede ser más cruel que cualquier película de terror. Has sintonizado Surd Horror y nos vemos en otro pesadillesco brutal video.